¿Nunca os ha pasado que estáis descansando en la habitación y hay un mosquito y cuando encendéis la luz no encontréis el maldito mosquito? Pues a mí nunca me pasa porque yo no duermo. Soy Pacheco Carafloja y hoy os traigo un tutorial, o mejor dicho, una guía de supervivencia para tu primer día en Minecraft. Lo sé, seguro que cuando acabéis de ver este maldito vídeo, todos me diréis: si no fuera por ti no sabría qué hacer en mi primer día en Minecraft. Por cierto, llevo bastante tiempo sin subir un vídeo porque el otro día estuve en el E3 presentando las nuevas gafas para jugar a Minecraft. ¡Wendigo! En fin, empezamos. Pacheco Carafloja. Bien. Y así hago los océanos. Lo primero que tenéis que hacer al empezar en el mundo de Minecraft es golpearte la cabeza bien fuerte contra un árbol para distinguir entre videojuego y realidad. Una vez hayas completado este sencillo paso, tengo que informarte de que en Minecraft puedes encontrarte con muchos problemas. Pero tranquilo, esto es como la primera vez que te pica una araña de cueva y te quedas a medio corazón. ¡Se supera! La comida es el recurso más importante de Minecraft. Sin comida no hay vida. Charlie, apunta eso. Claro que sí, Pacheco. Buena frase. Gracias. Eres todo un poeta. Gracias. Sigue así. Gracias. Eres un crack. Gracias. Te admiro. Gracias. Nunca dejes de hacerlo. Gracias. Tienes talento. ¡Cállate ya! Pacheco te recomienda que para empezar comas hierba y brotes de árbol. Después, con el tiempo, podrás comer diamantes o espadas de piedra. La madera es lo más importante de Minecraft, porque con la madera se hace todo. Y también te la puedes comer cuando lo necesites. Ten cuidado por las noches, porque hay enemigos por todos lados. Y con enemigos me refiero a zombies gigantes. Ten en cuenta una cosa, en Minecraft todo te puede matar. Esta es la ley no escrita más importante de Minecraft. Lo dicho, en Minecraft puedes morir de cualquier manera. Por ahogamiento, por zombie, por flechas, por fuego, por lava, por yunque, por cactus, por diamante y por gato. Un error que todo el mundo comete cuando empieza en Minecraft es alejarse mucho de su casa. Nunca vayas a explorar muy lejos porque puedes morir y perder todos tus ítems. Por lo tanto, yo te recomiendo que las primeras 5 horas hagas todo en un mismo sitio sin moverte de ese maldito bloque. Después, cuando tengas todo, te haces una casa y ya podrás explorar todo lo que quieras. Cuando vayas al Nether, no te asustes si ves un cartel que pone Pacheco estuvo aquí, ¿vale? El Nether parece peligroso a simple vista, pero tranquilo, puedes dormir en cualquier sitio y que se haga de día. Será más cómodo para ti y verás mucho mejor. Si te encuentras un peto de oro en un baúl del Nether Fort, ten cuidado, trae muy mala suerte. Lo primero que debes de hacer es quemarlo en la lava. Solo hace falta construir una granja y es la granja de tierra. Si haces mal el portal del Nether 3 veces seguidas, se abrirá una nueva dimensión llamada "Has hecho mal el portal del Nether 3 veces seguidas". No entres nunca en esa dimensión, porque si lo haces, ¡demonios! ¿Qué cojones es esto? Pensaba que nunca iba a entrar aquí. Las vueltas que da la vida. Un momento, ¿qué es eso? ¿Es un spawner? ¡Oh, Dios mío, un spawner de fuego! ¡Vámonos de aquí! Venga, no seas tímido, dilo. ¿Cómo consigo? Dilo. ¿Cómo consigo diamantes? ¡Los diamantes se consiguen picando como un desgraciado! ¡No hagas líneas en la capa 11! ¡Pica el yunque entero en diagonal! ¡Es la forma más eficiente de encontrarlos! Y ten cuidado, encontrarás tantos que te sobrarán. Ten a mano un mechero para quemar lo que te sobre. Y por último, chicos, os digo que construyáis una casa, pero recuerda, no la hagas con mucho detalle o muchos materiales. Haz algo simple, porque total, algún día vendrá el dragón y se comerá todos los bloques. ¡Ah! Un momento, ¿que no sabíais que el dragón se come los bloques? Entonces tampoco sabéis lo que es esto, ¿verdad? Vamos, simplemente deducirlo por vuestra propia cuenta. Son caca. Bien, espero que os haya gustado este exquisito tutorial o vídeo tutorial o guía o como queréis llamarlo. Pero es que tengo que irme porque me persigue la policía. Y si queréis otro vídeo de Pacheco, tenemos que llegar a 50.000 likes. Y bueno, me tengo que ir, que viene la policía. Mataste un conejito. Sí, la lagartija, baila conmigo, la lagartija, sí, la lagartija, baila conmigo, la lagartija, sí, copón, la lagartija, baila conmigo, la lagartija, sí. Pacheco, un autógrafo, Pacheco. Un hijo, Pacheco, dame No, un hijo. vamos, tengo que salir de aquí. Eres el puto amo. ¡Fuera de aquí! Dame un besito. ¡No!